Selectores de clase. Este tipo de selectores nos permite seleccionar o afectar ciertas etiquetas en función al valor de su atributo class. Para empezar, ya nosotros aprendimos a definir el atributo class dentro de una etiqueta. Y si no lo recuerdas, vamos a hacerlo otra vez. El atributo class es simplemente un valor que nosotros colocamos o es un atributo que nosotros asignamos a una etiqueta HTML. Por ejemplo, en esta etiqueta h2 podemos asignarle el atributo class y colocarle un valor que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, puede ser principal. También, por ejemplo, a este párrafo podríamos asignarle otro atributo class y asignarle o colocarle como nombre, por ejemplo, introducción. Y de esta forma, gracias a los selectores de clase, podremos seleccionar esta etiqueta h2 y este párrafo de aquí. Veamos cómo lo hacemos. Por ejemplo, ¿cómo haríamos para seleccionar o afectar aquella etiqueta h2 que tiene como valor la clase principal? Entonces haríamos lo siguiente. Para seleccionar o referenciar una clase, se empieza siempre con el punto. Al colocar el punto, pues el navegador sabe que va a buscar una clase. En este caso voy a colocar el nombre de la clase que quiero seleccionar. Voy a seleccionar la clase principal. Así que coloco principal. Y defino pues los estilos que quiero aplicarle. En este caso voy a borrar estos estilos para empezar con este ejemplo, ¿sí? Y voy a hacer que se le asigne un fondo color rojo. En este caso le voy a asignar la propiedad background red. ¿De acuerdo? Y lo que va a hacer esto es aplicar un fondo color rojo a aquellas etiquetas HTML que tienen la clase con el valor principal. ¿Cuál será el afectado? Pues en este caso va a ser la etiqueta h2 porque tiene la clase con el valor principal. Si lo vemos por acá, estamos dándonos cuenta cómo efectivamente esa etiqueta HTML es la afectada. ¿Por qué? Porque pues ya estás viendo aquí, ¿no? Se está seleccionando aquellas etiquetas HTML con la clase principal y se le asigna esta propiedad. Y así podemos asignarle múltiples propiedades. El atributo class dentro de HTML5 fue concebido para que trabaje de la mano con CSS. Nosotros vamos a aplicar mucho, vamos a usar mucho este atributo cuando empecemos a diseñar o a crear el diseño en nuestro sitio. Este atributo nos permitirá pues identificar de una forma precisa ciertas etiquetas para posteriormente aplicarles estilos usando CSS. A ver, vamos a borrar este segundo bloque aquí, estos párrafos de aquí. Y tenemos entonces un solo título y vamos a duplicar este párrafo. Vamos a crear otro párrafo llamado con el texto Lore. Y vamos a duplicar el texto. Vamos a tener 3 párrafos para entender este pequeño ejemplo, ¿sí? A ver, usando los selectores de etiquetas simplemente que aprendimos hace un momento, ¿cómo haríamos para seleccionar el párrafo o este primer párrafo? No hubiese forma, ¿no? Porque nosotros con el selector de etiqueta únicamente seleccionamos una etiqueta y nada más. Este tipo de selector es bastante limitado. Por ejemplo, en este caso, miren, tenemos 3 párrafos. ¿Y cómo haríamos para seleccionar el primer párrafo? Miren, en este caso, pues lo que tendríamos que hacer es asignarle un atributo class y poder darle o agregarle un nombre. De tal forma que podamos identificar a este bloque y gracias al valor del atributo class poder aplicarle estilos. Veamos, en este caso, miren, ya hemos identificado este bloque, este párrafo, con la clase introducción. Ahora lo que haremos es simplemente, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a referenciar esa clase con el punto. Y colocamos el nombre de la clase, el cual es introducción. Abrimos llaves y le asignamos los estilos que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, asignamos un fondo color verde. Podemos asignar un color de texto, color blanco. Esto lo hacemos con el valor o con la palabra white. Y también podemos hacer que el texto sea cursiva. Y esto lo hacemos con la propiedad fonts. A ver, ¿dónde está? Fonts style. Ahí está. Y le asignamos el valor italic. ¿Listo? Entonces, lo que va a ocurrir es que el navegador va a buscar, cuando lea esta instrucción, va a buscar aquella clase o aquella etiqueta con la clase instrucción y le va a asignar estos valores. Y en este caso, a ver si es que analiza este documento, empieza a rastrear, aquí ve la etiqueta h2 y ve que el nombre de la clase es principal, así que no coincide con esto. Va a buscar y encuentra este párrafo.
y nota que la clase se llama introducción, entonces va a afectar este único párrafo. Y es por eso que si es que actualizamos nuestro sitio podemos chequear lo siguiente. Hey, no afecta, por aquí algo nos hemos equivocado. Aquí está, es intro, aquí falta la C, es introducción. Ahora sí, miren cómo estos estilos que nosotros acabamos de definir dentro de nuestro archivo de estilos afectan este párrafo. Y para ver cómo se realiza o cómo está afectando los estilos, miren, damos clic derecho dentro de nuestro Google Chrome, damos clic en inspeccionar elemento y estando aquí vamos a analizarlo. Miren, esto nos va a servir mucho cuando empecemos a depurar nuestro sitio. Damos un clic en esta lupita y damos clic sobre este párrafo. Aquí podemos apreciar lo siguiente, que se selecciona efectivamente el párrafo que hemos dado clic, que hemos marcado, y en la parte derecha tenemos, miren, el archivo estilos.css, el cual es el archivo asociado con este documento HTML. Y aquí nos muestra, ¿no? Nos dice que hay una clase introducción que está afectando este párrafo, y aquí tenemos estas tres propiedades definidas. Si queremos deshabilitar alguna de estas, marcamos una de ellas, miren, y las propiedades se van anulando, ¿no? Y vamos a hacer una pequeña prueba. En este caso, esta clase introducción está afectando este párrafo, ¿no? Este único párrafo. Recuerden que en la clase anterior hablamos acerca de especificidad. ¿Qué tal si que nosotros creamos una etiqueta P? Es un selector de tipo etiqueta y le asignamos un fondo, por ejemplo, red. Los estilos están colapsando y es donde la cascada va a tener que funcionar. Aquí nosotros estamos creando un selector de tipo etiqueta en donde estamos afectando al párrafo. En este caso, este selector va a afectar estos tres párrafos porque los está seleccionando, ¿de acuerdo? Pero hemos creado otro selector de tipo clase en donde se le aplica otro fondo totalmente distinto, un fondo verde. La pregunta es, ¿cuál de estos dos selectores va a ser el triunfador? Aquí se está creando una colisión, los estilos están colisionando. Te vamos a recordar, para esto tenemos tres reglas, ¿no? Vamos a abrir un archivo del bloc de notas y vamos a empezar a calcular qué regla tiene más peso. Para empezar, recuerdas que el primer criterio es la importancia. En este caso, ninguna de las etiquetas tiene el valor important. ¿De acuerdo? Es por eso que no lo tomamos en cuenta este primer criterio. El segundo criterio es la especificidad. Entonces vamos a calcular la especificidad de este primer selector. A ver, recuerdan que eran 4 columnas, así que vamos a asignar 4 valores. La primera columna nos preguntaba si es que era un estilo en línea. Es decir, un estilo aplicado usando el atributo style dentro de una etiqueta. Y obviamente que no es, porque está definido dentro de una hoja de estilos, así que le asignamos 0. El segundo nos permite pues contar cuántos IDs hay dentro de este selector, no hay ninguno. El tercero nos permite contar cuántas clases, no hay ninguna clase, tampoco no hay ninguna pseudo clase. Y el cuarto nos pregunta cuántas etiquetas hay, ¿de acuerdo? Hay una sola etiqueta, así que colocamos 1, igual unimos los valores, entonces el nivel de especificidad de este selector es 1. Ahora vamos a calcular el segundo selector de clase. ¿Es un selector en línea? No, colocamos 0. ¿Cuántos IDs hay? Ninguno. ¿Cuántas clases hay? Una. ¿Y cuántas etiquetas hay? 0. Si unimos todo, tenemos el valor de 10, es decir, su nivel de especificidad es mayor. ¿De acuerdo? Es por eso que esta regla va a ganar. Y el atributo o la propiedad background green va a ser la que se le aplique a este párrafo. Y veamos, y efectivamente, este párrafo es el que gana. ¿Qué pasa si que nosotros cambiamos el orden? A ver, cambiamos el orden. Te pregunto, ¿cuál de los dos selectores va a ser el ganador? En este caso el orden no tiene nada que ver, porque según las tres reglas que aprendimos, el primer criterio es la importancia. Cuando ambas reglas tienen la misma importancia, el segundo criterio es la especificidad. Y cuando ambas reglas tienen la misma especificidad, recién se usa el tercer criterio, el cual es el orden. En este caso, estas reglas no tienen la misma especificidad. La clase introducción es la que pesa más, es más específica, es por eso que por más que coloquemos este selector de tipo etiqueta después, de igual forma
se van a aplicar los estilos definidos en este selector de tipo clase, porque su valor de especificidad es de 10 en comparación con el valor 1 que hemos obtenido al calcular el valor de especificidad de este selector de tipo etiqueta. ¿De acuerdo? Borramos esto porque no nos sirve por ahora. Una de las principales características de las clases es que múltiples etiquetas HTML pueden contener el mismo nombre de clase. Nosotros podríamos asignar, por ejemplo, podríamos crear una etiqueta footer, colocarle un texto cualquiera, texto de relleno, y asignarle, por ejemplo, class. En este caso podríamos asignarle la clase introducción. Ahí está, y veamos lo que ocurre. Y los estilos definidos en la clase introducción van a recaer sobre este footer. Y de esta forma nosotros podríamos asignar un nombre de clase a la cantidad de etiquetas que mejor nos parezca. Es muy frecuente usar este tipo de selectores para mostrar avisos dentro de un sitio web. Por ejemplo, vamos a subir por aquí, asumiendo que tenemos un sistema y cada vez que hacemos login, el sitio nos muestra un bloque rojo informándonos que nuestro nombre de usuario está erróneo. Así que vamos a hacerlo, miren, colocamos un div y dentro colocamos error, nombre de usuario erróneo. Ahí está, con el punto, y le asignamos una clase. A ver, una clase, colocamos como clase error, por ejemplo, error. Y ahora para aplicar estilos a este bloque vamos a crear un selector de tipo clase. Así colocamos el punto, error, abrimos y cerramos llaves y dentro vamos a aplicarle los estilos correspondientes. A ver, por ejemplo, puede ser un fondo color rojo, background color rojo, ¿qué más puede ser? El texto que sea blanco, color. Estamos trabajando con propiedades básicas, ya que aún no estamos viendo las diferentes propiedades, sino que estamos usando las propiedades más sencillas para que nos enfoquemos en lo que te estoy tratando de transmitir, ¿sí? El uso de los tipos de selectores. Por ejemplo, vamos a alinear el texto al centro. Para esto colocamos text align y le asignamos como valor center. También podemos hacer que, hasta aquí, ¿qué obtenemos? Actualizamos y podemos chequear, miren, que tenemos un mensaje de información, el cual nos indica que nuestro nombre de usuario es rojo. En este caso vamos a asignar un espacio interno mucho más pronunciado. Asignamos un padding. Para crear un espacio interno usamos esta propiedad padding y colocamos como valor, 20 píxeles. Hecho esto, actualizamos y ahí tenemos, miren, este espacio interno mucho mayor, ¿no? Entonces es muy frecuente a la hora de crear un sitio usar las clases. Es más, se recomienda hoy en día el uso de clases para crear el diseño de nuestros sitios. También se usan los IDs, pero luego vamos a explicarles por qué el uso de IDs se está dejando un poco de lado, ¿de acuerdo? Los selectores de tipo etiqueta se pueden combinar con los selectores de tipo clase para formar selectores más específicos. Por ejemplo, miren, tenemos esta, vamos a jugar con ¿cuál? Jugamos con esta etiqueta div. Aquí tenemos una etiqueta div con la clase error. Y si yo creo un párrafo, con el mismo texto, vamos a jugar simplemente. Vamos a jugar por aquí y le asigno la clase error, copiamos esta clase. ¿Qué es lo que va a pasar? También este párrafo va a tener estas mismas características. Pero ¿qué pasa si yo quiero ser más específico y quiero decir que esta clase de aquí que he definido, esta clase, se aplique únicamente para aquellas etiquetas div con la clase error? Es decir, si es que esta clase se implementa en un párrafo, en un section, en una etiqueta footer, pues simplemente no se aplican los estilos, no se vean afectados. Entonces, ¿cómo haríamos? Sencillo. Colocaríamos div.error sin ningún espacio. Con esto el navegador va a entender lo siguiente. Va a entender, voy a buscar una etiqueta div cuya clase sea error, cuyo nombre de clase sea error. Es por eso que si es que vemos este sitio y actualizamos, podemos apreciar que ahora, miren, esta clase, esta definición que hemos colocado, ya no afecta a este párrafo, porque este párrafo no cumple los requisitos de este selector. No es una etiqueta div. Miren, el navegador va a analizar el documento, va a encontrar una etiqueta div y va a encontrar esta clase con el valor error.
y lo va a seleccionar, pero va a encontrar este párrafo y por más que tenga la clase error no lo va a seleccionar, porque aquí nosotros en la hoja de estilo hemos definido que se seleccionen únicamente las etiquetas div con la clase error. Si quisiéramos, por ejemplo, que en este caso sean los párrafos que se vean afectados, pues simplemente cambiaríamos este div por P, de tal forma que ahora los párrafos, miren, si actualizamos, ahora los párrafos son los afectados. Así que de esta forma podríamos combinar los selectores de tipo etiqueta con los selectores de clase. Y por último, antes que se me olvide, y esto lo vas a ver frecuentemente cuando trabajes con CMS como WordPress, es posible definir múltiples clases para una sola etiqueta. Veamos un ejemplo, miren, damos un clic derecho, inspeccionamos el código de este sitio, damos clic en este menú y podemos analizar en la parte inferior derecha del Google Chrome. A ver, vamos a dar otra vez clic sobre menú y aquí está, miren, tenemos una lista desordenada y dentro tenemos diferentes elementos de lista. Y aquí podemos apreciar cómo a cada elemento de lista WordPress le asigna múltiples clases. Aquí tenemos la clase menú-item, otra clase menú-item type post-type, otra clase más y así algunas clases adicionales. Son como 5 o 6 clases. Esto es perfectamente válido y nosotros podemos definir múltiples clases separándolas con un simple espacio. Aquí estás, con un simple espacio. Si nosotros no las separamos un espacio, entonces el navegador va a interpretar que todo este bloque de aquí es una única clase. Nosotros podemos definir múltiples clases para cada etiqueta, pero cada clase o cada nombre de clase tiene que estar separada por un espacio. Veamos un ejemplo para ver cómo funciona esto, ¿sí? A ver, vamos a nuestro documento. Aquí está. Por ejemplo, tenemos, hemos definido, vamos a dejar simplemente en error y vamos a crear o vamos a borrar este párrafo, ¿de acuerdo? ¿Qué tal si le aplicamos otra clase? Como por ejemplo, especial. Especial, con lo que espacial es especial y vamos a asignar diferentes estilos para esa clase especial. Colocamos un punto y escribimos, especial. De esta forma estamos seleccionando todas las etiquetas con la clase especial y le asignamos un border de 4 píxeles, un border de 4 píxeles, estilo sólido y un color, un color blanco, un color negro, ¿sí? Un color negro. Ahí está. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Pues a esta etiqueta div se le acaban de asignar dos clases y se le van a aplicar los estilos que se le ha asignado a la clase error, el cuales son estos, y también se le van a aplicar a este div los estilos que se le han asignado a la clase especial. En este caso es el border de 4 píxeles color negro. Veamos si es que ocurre eso y podemos apreciar, miren cómo las dos clases están afectando este elemento. Inclusive podríamos crear una tercera clase. Estando por aquí, colocamos otro espacio y le asignamos, por ejemplo, info, ¿de acuerdo? Y aquí podríamos aplicar otro estilo. Colocamos punto, info y definimos las diferentes propiedades CSS. Podría ser, un font weight y hacemos que el texto esté en negrita, ¿de acuerdo? De esta forma, si es que vemos nuestra etiqueta div, ahora el texto está en negrita. Si damos un clic derecho y analizamos el código fuente, podemos apreciar lo siguiente. Si damos un clic en esta etiqueta div, en la parte derecha podemos ver que hay una clase que es la clase info que le está aplicando estilos, que es la clase especial y la clase error. Estas tres clases están afectando esta etiqueta div porque estas tres clases están definidas en el atributo class dentro de este div, ¿de acuerdo? Y ahora sí, nada más, de esta forma trabaja el selector de tipo clase.